Un médico se atreve a decir la verdad y lo pierde todo, hasta que su historia llega al presidente. ¿Qué ocurre cuando una voz solitaria desafía a un sistema corrupto y pone en jaque a los poderosos? ¿Puede la honestidad de una sola persona cambiar el destino de un país completo? Esta historia comienza con la valentía del doctor Alima Koné. Cansado de ver a niños morir por la falta de medicinas básicas en el hospital público de Dedugu, un día decide denunciar públicamente lo que todos temían: la corrupción que devora los fondos de salud. Lo que otros murmuraban en los pasillos, él lo gritó al mundo. Relató cómo los pacientes fallecían por no tener ni siquiera antibióticos simples, mientras los altos funcionarios vivían en la abundancia. La reacción fue inmediata y brutal. El Ministerio de Salud lo despidió sin previo aviso. No solo le cerraron todas las puertas, sino que también lo amenazaron. Jamás volvería a ejercer la medicina en su país. Su nombre sería arrastrado por el lodo, y hasta la seguridad de su familia estaría en peligro. El precio de contar la verdad era perderlo todo. Pero callar habría significado permitir que la corrupción siguiera matando cada día. Lo inesperado sucedió. La denuncia del doctor Koné comenzó a circular por miles de teléfonos y redes sociales. Su historia fue compartida por tantas personas que la presión creció hasta llegar al escritorio del presidente Ibrahim Traoré. Nadie sospechaba que, en ese momento, el futuro de un hombre, y quizá de toda una nación, estaba a punto de cambiar. Pero, ¿quién era de verdad el doctor Koné? ¿Y cómo logró su acto de coraje sacudir el corazón de un sistema tan podrido? Es hora de entrar en el hospital y descubrirlo. Para entender el impacto de la denuncia, debemos conocer la vida y los principios del doctor Koné. Todo comenzó mucho antes de aquel día fatídico. 15 años de curar en silencio. 15 años viendo morir la esperanza. Hasta hoy. El hospital público de Dedugu es un refugio de carencias. Cada esquina revela la escasez. Médicos y enfermeras lavan y reutilizan guantes gastados, y las camas oxidadas crujen bajo el peso del dolor. El gobierno promete medicinas, pero esas palabras se evaporan. Los remedios no llegan jamás a quienes los necesitan. El doctor Koné ha soportado 15 años observando cómo el sistema traiciona a los más indefensos. Ha visto sufrimiento, pero lo de Fanta, una niña de apenas 6 años con una infección bacteriana, marcó un límite. Bastaba un simple antibiótico para salvarla. La farmacia estaba vacía. El único sonido era el esfuerzo de Fanta por respirar. Su madre imploraba ayuda, pero el doctor solo podía ofrecerle un amargo silencio. Nadie en Dedugu ignora la causa. Mientras los funcionarios recorren la capital en autos relucientes, los pacientes agonizan aguardando una cura que no llegará. El dinero destinado a la salud se desvanece en la cadena de corrupción. La pobreza es la única herencia para quienes nunca tuvieron voz. Ser honesto se castiga. La complicidad se premia con ascensos y privilegios. Aquí, la historia de Fanta no es la única. En la sala de maternidad, una joven llamada Aminata pierde a su bebé por no haber oxígeno suficiente. En la sala de urgencias, un anciano llamado Souleimane muere por la falta de insulina. Estas tragedias se repiten día tras día, y cada una se convierte en un grito silencioso contra el sistema. En Burkina Faso, denunciar la podredumbre del sistema es arriesgar más que el empleo. Es jugarse la vida. El doctor Koné comprende que, por cada día de silencio, la injusticia avanza. Pero ¿qué ocurre cuando alguien decide romper ese pacto de miedo? Así comenzó el desafío que pondría a prueba a todo un país. El coraje de Koné encendió una chispa imposible de ignorar. El siguiente movimiento dependería de quienes ostentan el verdadero poder. Hablar con franqueza es peligroso. En este país, la verdad suele pagarse muy caro. El doctor Koné, después de años viendo a sus pacientes sufrir por la escasez de medicinas, decidió romper el silencio. Confesó a un periodista cómo los fondos públicos destinados a antibióticos y tratamientos desaparecían sin dejar rastro. Cada vez más niños se enfermaban, mientras las promesas del gobierno quedaban en palabras vacías.
El reportaje salió publicado esa misma tarde. Las redes sociales explotaron. La denuncia corría de boca en boca. Se debatía en cada barrio. Se compartía en cada móvil. El pueblo se dividió. Algunos vieron en Koné a un héroe capaz de ponerle nombre a la injusticia. Otros lo tildaron de insensato, temiendo que su acto pusiera en peligro a su familia y a él mismo. La respuesta del poder fue implacable. El ministro de Salud no tardó ni un día en actuar. Sin audiencia ni defensa, despidieron a Koné. No hubo última paga, ni explicaciones. Solo amenazas. Si intentaba trabajar otra vez en medicina, bloquearían su nombre en todo Burkina Faso. El mensaje era claro: quien se atreva a denunciar será eliminado y olvidado. En el hospital, los colegas de Koné apenas lo miraban. El miedo les sellaba la boca. Sabían que cualquier gesto de apoyo podía costarles el empleo y la reputación. En la calle y en Internet, la duda crecía. ¿Vale la pena defender a un valiente? ¿O el costo es demasiado alto? El periodista Musa se negó a aceptar la injusticia. Hizo viral la historia y mostró el rostro humano detrás del escándalo. La angustia de Koné, la desesperación de los enfermos, la rabia de las familias. Su trabajo encendió una chispa. La indignación nacional crecía y ya no podía ser apagada con amenazas ni despidos. Aquí, la historia toma un giro. El caso de Koné se convierte en símbolo. Recuerda el caso de Erin Brockovich en Estados Unidos, cuando una sola mujer desafió a una gran corporación para defender a su comunidad de la contaminación. O el caso de la periodista Daphne Caruana Galizia en Malta, que denunció la corrupción hasta el final. Ejemplos como estos demuestran que las historias de coraje individual pueden encender movimientos más grandes. Koné perdió todo en cuestión de horas: empleo, sustento, prestigio. Pero la batalla real apenas comenzaba. La sociedad se debatía entre el miedo y la esperanza: callar o unirse a la causa de la transparencia y la justicia. La bola de nieve avanzaba sin detenerse, llegando hasta el despacho del presidente Traoré. Ahora la pregunta era urgente. ¿Sería este escándalo otro caso olvidado? ¿O por fin, el poder escucharía la voz del pueblo? La decisión del presidente Traoré marcaría el destino de miles. ¿Respondería con coraje o perpetuaría el silencio? Un presidente recibe una denuncia explosiva, pero no la entierra, ni la ignora. Decide enfrentar la podredumbre que otros temen mirar. El presidente Ibrahim Traoré lee personalmente el informe sobre el despido del doctor Koné y la grave situación del hospital. No delega la tarea. Ordena, él mismo, una investigación exhaustiva. En apenas unos días, descubre una red de corrupción monumental, desvíos de fondos públicos y una negligencia que ha costado incontables vidas. Las pruebas son contundentes. Hay facturas falsas, compras inexistentes de medicinas, transferencias a cuentas extranjeras. Todo señala a una figura intocable: el ministro Bakari. Durante años, Bakari ha tejido una red de miedo y silencio, usando su poder para enriquecerse y aplastar a quienes se atreven a denunciar. Traoré no oculta el escándalo. Convoca a Bakari a una transmisión nacional, en vivo, ante millones de compatriotas. No hay tiempo para discursos preparados, ni para excusas. El presidente exige respuestas claras y directas, ahí mismo, bajo la mirada de todo el país. De pronto, el presidente revela un giro. Pide que el doctor Koné, el hombre castigado por decir la verdad, entre al estudio. Lo presenta como ejemplo de coraje y dignidad. Le da la palabra. Koné, con la voz firme, relata la escasez de suministros, los pacientes sufriendo, la presión para mentir, el castigo brutal a quienes denuncian. Entonces, Traoré muestra las pruebas: extractos bancarios, listas de medicamentos nunca entregados, grabaciones de funcionarios negociando sobornos. El ministro Bakari, acorralado, es incapaz de articular una defensa. La verdad queda desnuda ante todos, imposible de negar. El país entero contiene la respiración. Traoré toma una decisión inédita. Suspende a Bakari en directo, pide perdón al doctor Koné y a todos los trabajadores de la salud ignorados.
Anuncia reformas profundas, auditorías abiertas, protección real a denunciantes, castigos ejemplares a los corruptos y un nuevo sistema basado en la transparencia. Por primera vez, el poder mira de frente el dolor de su pueblo. El futuro del sistema de salud y la credibilidad del gobierno penden de un hilo. Pero, ¿será suficiente castigar a un hombre y prometer cambios? La nación espera, expectante, el próximo paso. Las verdaderas transformaciones apenas comienzan. No fue solamente justicia, fue el nacimiento de una era distinta. La noticia ascendió hasta los círculos más altos del país. El presidente no se limitó a enviar un comunicado. Viajó en persona al hospital de Dedugu. Caminó por los pasillos marcados por años de temor y escasez, y allí, frente a pacientes, médicos y cámaras, prometió reconstruir el hospital desde sus cimientos y abastecerlo siempre con medicinas esenciales. Sin embargo, el cambio real no se quedó en una promesa presidencial. Al ver el coraje de uno solo, cientos de médicos y enfermeros dejaron de sentirse aislados. Animados por el ejemplo, comenzaron a denunciar casos de corrupción y negligencia, sabiendo que ahora contaban con protección oficial, un escudo inédito para quienes se atrevieran a decir la verdad. La reacción del poder fue inmediata. Se inició una investigación nacional que destapó a más de 20 funcionarios corruptos. Se recuperaron millones de fondos robados al sistema de salud y por primera vez en muchos años, la justicia funcionó. Las reglas cambiaron para todos, sin excepciones. El doctor Koné, el hombre que arriesgó todo para revelar la verdad, fue restituido, promovido y homenajeado públicamente. Su historia cruzó fronteras y se transformó en símbolo de integridad, inspirando a una nueva generación de médicos a luchar por un sistema justo y digno. Y no solo médicos. Organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y hasta campesinos en zonas rurales comenzaron a exigir transparencia en otros sectores. El caso Koné sirvió de catalizador para otras denuncias en áreas como la educación, la infraestructura y la distribución de alimentos. No fue un milagro instantáneo. Muchos intentaron boicotear las reformas. Algunos medios afines al viejo poder intentaron desacreditar a Koné, inventando historias y sembrando dudas. Pero la presión popular fue más fuerte. Se organizaron marchas pacíficas, se recogieron miles de firmas, y en cuestión de semanas, el gobierno tuvo que acelerar los cambios prometidos. La transformación sigue siendo frágil. Si la sociedad aprovecha esta oportunidad, ganará transparencia y vidas salvadas. Si se conforma o se olvida, el ciclo de corrupción puede regresar y cobrar aún más víctimas. En otros países, historias similares han dado frutos duraderos. En Brasil, la Operación Lava Jato comenzó con una denuncia solitaria y terminó destapando una red continental de corrupción. En México, la valentía de periodistas como Carmen Aristegui llevó a la caída de ministros y la apertura de debates nacionales sobre la transparencia. Pero también hay ejemplos negativos. En algunos lugares, los denunciantes fueron silenciados y el sistema siguió igual. Por eso, la historia de Dedugu es también una advertencia. Nada está ganado para siempre. ¿Y nosotros? ¿Qué nos queda a quienes observamos desde fuera? ¿Estamos preparados para exigir esa misma valentía y justicia en nuestro entorno? En cada país, la corrupción se disfraza de rutina y silencio. Pero la historia de Dedugu deja una pregunta. ¿Qué harás tú cuando llegue el momento de elegir entre callar o luchar? Un solo acto de valentía puede romper el círculo de la corrupción, pero solo si la sociedad no aparta la mirada. Lo más fácil es callar, fingir que no vemos y dejar que quienes se atreven paguen el precio en soledad. Pero cada vez que alguien, como el doctor Koné, decide decir la verdad, el eco de su voz depende de nosotros. No podemos dejar que el coraje se pierda en el vacío. Hoy, tienes en tus manos la decisión de qué tipo de país quieres construir. ¿Prefieres gobernantes que esconden la verdad tras el miedo, o líderes que escuchan y protegen a su pueblo? El valor de una sola persona abre la puerta, pero hace falta que quienes tienen poder, y quienes los elegimos, decidan cruzar ese umbral.
No normalices el silencio. La indiferencia es la mejor aliada de la corrupción. Si permitimos que quienes denuncian sean silenciados o castigados, todo lo logrado puede desmoronarse en un instante. Cada vida perdida por negligencia, por robo o por complicidad, es una herida abierta en nuestra conciencia colectiva. Por eso, exige transparencia, exige justicia y reconoce el coraje donde lo veas. No te acostumbres a ver caer a los valientes, mientras los poderosos se esconden tras su impunidad. El cambio real solo ocurre cuando la valentía encuentra eco, cuando nos negamos a aceptar menos de lo que merecemos. Aún estás a tiempo de sumarte a quienes creen que la verdad importa. Sé el eco que multiplica el impacto de un acto digno. El futuro no está escrito. Depende de lo que elijas hacer hoy. Nadie dijo que sería sencillo, pero juntos podemos impedir que la indiferencia sea más fuerte que la verdad. Si alguna vez dudas de que tu voz importa, recuerda la historia del Dr. Koné. Su testimonio salvó vidas y cambió leyes. Si se hubiera rendido, la oscuridad habría ganado. Pero al hablar, encendió una luz que otros decidieron proteger. Hoy puedes hacer la diferencia con pequeñas acciones. Informarte, apoyar a medios independientes, participar en debates, exigir rendición de cuentas a tus autoridades, organizar o sumarte a campañas por la transparencia. En la historia, los grandes cambios suelen comenzar con gestos individuales. Así surgió el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Una sola mujer, Rosa Parks, se negó a ceder su asiento. Así nació la primavera árabe, cuando un vendedor tunecino, Mohamed Bouazizi, protestó por la injusticia. La lección es clara. Nunca subestimes el poder de una sola decisión valiente. El ciclo de la corrupción se perpetúa cuando la sociedad se acostumbra a la mediocridad y el miedo. Pero cuando la gente se une, exige y vigila, el sistema cambia. ¿Quieres un país donde tus hijos reciban atención médica digna? ¿Quieres que los recursos lleguen a quienes más los necesitan? Empieza por no callar. Conversa con tus vecinos. Habla con tus representantes. Pregunta en tu trabajo cómo se usan los fondos. No temas hacer preguntas incómodas. Practica la solidaridad. Si ves a alguien ser castigado por denunciar, ofrécele apoyo. Muchas veces, basta una firma, un mensaje o una visita para demostrar que no estás solo. Recuerda, la transparencia no es solo tarea del gobierno. Los ciudadanos también pueden impulsar auditorías ciudadanas, observatorios independientes y plataformas de denuncia anónima. Demanda que se publiquen los presupuestos y los gastos públicos. Exige que los funcionarios rindan cuentas en foros abiertos. Participa en elecciones y vota por quienes tengan historial de integridad, no solo promesas vacías. En la escuela, educa sobre ética y civismo. En la familia, enseña que el valor no consiste en callar, sino en actuar con principios. Cada año que pasa sin cambios, miles de vidas se pierden por negligencia y corrupción. Pero cada año de lucha suma victorias invisibles. Niños salvados, hospitales rehabilitados, conciencias despiertas. No te desanimes si los avances parecen lentos. La historia de Dedugu tardó más de 15 años en gestarse. Pero, al final, la verdad prevaleció. Hoy, la pregunta no es si habrá obstáculos, sino si tendrás el valor de enfrentarlos. El Dr. Koné no era un superhéroe. Era simplemente un hombre cansado de ver morir a sus pacientes. Su fuerza vino del dolor, pero también de la esperanza en que las cosas podían mejorar. Esa esperanza está hoy en tus manos. ¿Serás tú quien rompa el próximo silencio? ¿Serás tú quien defienda al siguiente denunciante? Elige ser parte de la solución. El futuro se construye con decisiones diarias. Hoy, decide no callar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te inspiró, comparte este video, suscríbete y únete a la conversación. Juntos, podemos ser el eco que derribe los muros del silencio.